Buenos días. Como les decía, les damos la más cordial bienvenida a este lugar que el domingo se convierte en la Iglesia Misión Cristiana Maranata, la cual tiene el ministerio, y ahorita voy a dejar claro qué es eso, la Clínica Renacer. Misión Cristiana Maranata es una iglesia que fue fundada en los Estados Unidos por nuestros pastores Erwin Cardona y su familia, y tiene como misión, dice nuestro lema: somos una iglesia que cree en el amor de Dios y en su poder para transformar nuestras vidas. Porque esa iglesia nació con este ministerio. ¿Cuál? El de la adicción a las drogas. Déjeme decirle que Misión Cristiana Maranata tiene más de 20 años tratando con adicciones. Y la visión nosotros nunca la habíamos tomado como tal, y nos cayó a algunos como un balde de agua fría, porque yo estaba muy a gusto como cristiano, como líder de alabanza en mi iglesia, tocando mi guitarrita. Yo estaba muy cómodo, pero la palabra de Dios en un momento determinado te incomoda, porque para eso es. Eso quiere decir transformación. Que Dios te va a hablar, y no todo lo que Dios te va a hablar va a ser agradable, pero va a ser lo mejor, dice su palabra. Porque dice también que todo me conviene, pero más bien que todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces, quedando aclarado lo de Misión Cristiana Maranata, les quiero compartir qué significa Maranata. Maranata está tomado de un versículo de la Biblia en el que se toca solamente una sola vez. En la Biblia, la palabra Maranata se toca una sola vez. Es una palabra griega compuesta que está en 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Compuesta que está en 1 Corintios capítulo... ¡Ah, caray! Traigo un buen retroceso, pero bueno, está bien. Un buen delay. Necesito ese delay para mi guitarra. Ok, entonces les decía, 1 Corintios 16, 22. Y ¿sabes qué, Toñito? Un favor, como que me oigo como con mucho eco. Yo no soy vanidoso, quítale todo, delay y todo. Yo nada más necesito oírme. Ahí está, dice, 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y aquí viene la palabra esta que significa Maranata. La palabra en griego es: el Señor viene. Fíjate que la Biblia se escribió en dos idiomas. Se escribió en arameo antiguo, el Antiguo Testamento, arameo antiguo, que no es propiamente el hebreo actual de hoy. Es un lenguaje todavía más antiguo, donde hay muy poca gente que lo entiende, pero hay muchos escritos en él. El Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Sabías que es el libro antiguo con más copias, el Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias te imaginas que hay del Nuevo Testamento? ¿2000 qué? Más de 2000 copias, Poncho. 2587 se encontraron. O sea, 2587 personas que escribieron acerca de lo mismo, pero eran un solo autor, aunque eran distintas personas. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, los hombres le escribieron, pero fíjate cómo en diferentes tiempos y en diferentes lugares los hombres escribieron acerca de lo mismo. Eso solamente puede ser Dios escribiendo a través de ellos. Bueno, quedando aclarado el lugar, nosotros somos Misión Cristiana Maranata, iglesia que tiene el ministerio de la Clínica de Adicciones Renacer. ¿Cuál es el propósito? Que a través de la palabra de Dios tu vida pueda ser transformada. Ese es el punto, sencillo. Porque algunos de nosotros tenemos testimonios en el que la palabra de Dios transformó nuestras vidas. La palabra de Dios ha transformado matrimonios que han estado rotos. Te he compartido de personas que han restaurado, o que Dios más bien ha restaurado su matrimonio. Esta mañana no veo ningún casi familiar de ustedes aquí todavía.
y el mensaje está programado para ellos. Dios me lo dio para ellos, pero bueno, gloria a su nombre. Esta iglesia tiene como propósito compartir la palabra de Dios para transformar la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere transformar la vida de las personas? Si a mí me encanta vivir como vivo, y no le pongo más por respeto a los demás, pero ¿por qué me encanta vivir como el puerquito? Todos escucharon esta semana esa enseñanza. ¿Por qué me encanta vivir en ese chiquero? ¿Por qué me encanta vivir peleándome con el puerco por la comida? ¿Y de qué está embarrada la comida que se comía el puerco? Acuérdense de Lucas 16. Ese muchacho que tenía mucha lana, que le pidió a su jefe la lana y ¿en qué se la fue a quemar? Dice específicamente la Biblia, en chupe y viejas. En eso se fue a quemar el dinero. ¿Y luego qué? Después de haber tenido todo el dinero del mundo, estaba con un puerco peleándose para poder comer. ¿Acaso no necesita nuestra vida ser transformada? Ahí nos demuestra la Escritura que si nuestra vida es transformada, entonces nos va a pasar lo que a este muchacho. Este muchacho se arrepintió en el momento que estaba peleándose con la comida del puerco y dijo: cualquiera de los siervos menores de mi padre vive mejor que yo. O sea, el que barre la cocina, lava los trastes mugrosos, vive mejor que yo aquí, yo siendo el hijo de ese hacendado. Él tiene mejor comida que yo, mejor vestido. No está en este tiquero con este puerco. ¿Y saben qué hizo? A mí me encanta la historia porque no dice, se conformó y se quedó allí. Él agarró, hizo su inventario, hizo su paso 4 y ¿qué creen? Se levantó y dijo, paso 5, tengo que ir a pedir perdón. Se levantó y fue a pedir perdón. Y su padre no lo perdonó. Le dijo, no, lárgate. Ya, te gastaste tu lana, órale, a volar. Usted ya no es de aquí. ¿Acaso vemos esa historia? Correcto, dice que vino el padre hacia él, que lo abrazó, que lo besó, que le cambió el vestido, que lo bañaron. ¿Y qué pasó más? Lo más chido, le pusieron el anillo, que todos se den cuenta que es mi hijo. Fíjense que la transformación de la vida de una persona, porque el muchacho llega con esta oración ante su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y está de rodillas el muchacho, y el padre ¿qué hace? Lo levanta. ¿Sabes que ese es Dios? Ese es Dios actuando en nuestra vida. Dios te dice que tienes un problema, y lo vas a oír de mí muchas veces porque yo lo he vivido, porque Dios me dijo, Alfredo, tienes un problema, pero no me dijo, te vas a quedar así. ¿Sabes qué? Dios me dio la solución. Lo único que tuve que hacer es accionarlo, pararme del chiquero del puerco, salir del chiquero del puerco y reconocer que la había regado. Dios nunca te va a despreciar, te lo aseguro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Después del inventario, ¿cómo estaba el corazón del cuate? Era un corazón sincero, un corazón que reconoció que había hecho daño, que había roto el corazón de su padre, porque es en el que pensó. Dios diciéndote que tienes un problema, pero no te quedes con el problema. Podemos accionar. Dios te dice, acciónalo. Porque eso es lo más chido de todo. Dios no te dice, te vas a quedar con esa bronca, ni modo, no es mi problema, es el tuyo. ¿Qué crees? Dios lo toma de una manera tan personal que dice, es mi problema, te voy a dar la solución, solamente tú la tienes que accionar. La cuestión del paso 4 al hacer su inventario es que reconoció que la regó. E inmediatamente se fue al paso 5. El paso 5 viene en el libro de Romanos capítulo 10, 9 y 10. El muchacho accionó. Y el muchacho lo primero que hizo fue que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
Dios nos está dando la solución al problema. ¿Qué nos dijo? Tienes que creer ¿en qué? En lo que le convierte a la humanidad, en lo que convierte a la humanidad en la fe del cristianismo. En creer que Jesús resucitó. Fíjate, no es que Jesús murió, es que Jesús resucitó. Ahí es cuando se consuma la fe cristiana. Cuando tú crees, no que se murió, sino cuando crees que resucitó. Y vamos a hablar esta mañana de esa situación, porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 que tenemos el libro más seguro para creer en él, que la palabra de Dios se dice a sí misma que es la palabra más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Y fíjate, dice, hasta que el día esclarezca. ¿Por qué dirá eso la palabra de Dios? Quiere decir que todos andamos en obscuridad. Quiere decir que todos en un momento de nuestra vida no te pensamos con claridad. ¿Es correcto? Porque todos cometemos errores. Todos tomamos malas decisiones. Y a eso se refiere esto. Pero dice que si tú confiesas tus broncas, tus pecados, y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó, el problema se va a acabar. Ahora, ojo, ya te dije cómo hacer el despertar espiritual, pero ¿cómo nos vamos a mantener? Este es el despertar espiritual, todos tenemos que tener un despertar espiritual, pero ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Por qué? Porque ya Dios me salvó, puedo regresarme a mi vida otra vez. Ok, puerco, ahí voy, hazme cancha. Eso ya no es así. No tiene por qué ser así. Porque si ya Dios te sacó de... ¿para qué vas a meterte otra vez en el problema? La cosa es que si ya Dios te sacó del problema, no regreses. Lo ves de lejos al puerco. ¿Qué onda, puerco? Adiós. Chido que estás allí. Ya no vuelvo a verte. Ya saben de qué estoy hablando. Si nosotros nos apropiamos el acto de Cristo en la cruz, estamos teniendo fe en que Él murió, pero ahí no se concreta la fe. La fe es cuando resucitó, porque entonces es cuando se cierra el círculo de que Él dijo, voy a regresar. Ellos no entendían cuando dijeron, voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a construir. Jesús no hizo eso. Se refería al templo que estaba allí, que habían levantado como casa de Dios. Dios no necesita una casa. Esto es simbólico. Este lugar es un lugar simbólico, porque la Biblia dice que Dios habita en todo momento, en todo lugar y en todo el que Él quiera. Es voluntario. Te deja siempre que tú tomes la decisión. Si tú tomas la decisión, te apuesto que es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida, como yo algún día. Esta semana, ¿cómo estuve? Bien emocionado, ¿sí o no? Porque los días se van cumpliendo y Dios para mí es fiel. Dios para mí ha sido tan fiel que yo estoy muy, muy contento, la verdad. Fíjense lo que dice Romanos, el siguiente verso que leímos. Estamos en el capítulo 10, luego el verso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es de una manera individual. Eso es individual. Esto es el evangelio puro. Una situación, Jesús se murió, sí, pero ese no es el caso. El caso es que resucitó. Y es el único humano en la historia que nos registra eso. Porque hay grandes pensadores. Podemos hablar de Sócrates. Podemos hablar de Confucio. Y la neta, yo sí le hago caso a Confucio en algo. Yo solo sé que no sé nada. Yo reconozco eso. Pero sí, Dios me dio la oportunidad de aplicar mi fe. ¿Mi fe en qué? En un tipo que dijo que iba a resucitar y lo hizo. Habla de Jesucristo. Un tipo que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Otra vez registra eso una persona que lo podían ver, que lo podían tocar, que lo podían palpar, pero no entendían que fue Dios aquí en la tierra. ¿Quién puede decir de sí mismo eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Camino a dónde?
Ah, bueno, dice que nadie va al Padre si no es por Él, entonces supongo que es para arriba. Entonces es ese camino. Todo aquel que quiere estar con Dios, entiendo lo que dice aquí, tiene que tener su fe puesta en Jesús. Si no quieres ir al cielo, no hay bronca. Puedes seguir por donde vas. Y ese no es ningún problema. ¿Ok? Entonces, estábamos en esto. Y dicen la misma palabra también de Dios. Leímos que tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Mire, le estoy platicando que acabamos de leer que dice que con el corazón se cree para justicia. Vamos a ver cuál es la justicia. La justicia es cuando dos personas llegaron en la mañana a la tumba de Jesús y no encontraron el cuerpo. Ahí está Dios aplicando su justicia. Ahí está Dios aplicando su justicia. Aplicando su justicia. ¿Por qué? Porque no encontraron el cuerpo de Jesús ahí. ¿Y qué decía? ¿Qué decían? Pensaban que se lo habían robado, que los mismos apóstoles, que eran hombres comunes, lo habían agarrado y lo habían llevado. Déjame platicarte algo. Para que precisamente no pasara eso, los romanos, que en ese entonces era la élite militar, pusieron una guardia que eran los boinas verdes de esa época. Fíjate, esta semana alguien me pasó una liga, porque yo siempre he estado muy, muy interesado en la historia de las guerras mundiales. Me encanta saber que la Biblia no es solo un libro de fe, es un libro de historia súper chido. El Antiguo Testamento te narra un montón de guerras. ¿Y sabes qué? En el Antiguo Testamento aparece uno de los guerreros más impresionantes en la historia de la humanidad. Y hablo de Alejandro el Grande. Otro guerrero en la historia de la humanidad bien chido se llama Nabucodonosor, un rey guerrero. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Estaba yo estudiando esta liga que me mandaron y me dijeron: Alfredo, sé que esta liga te va a interesar un buen, estúdiala. Cuando empecé a ver la liga se trataba de una tumba que habían encontrado cerca de la ciudad de Jerusalén. Y entonces empecé a pensar mal. Ya otra tumba de que ya encontraron el cuerpo de Jesús y que está junto a una mujer y que hay una chavita de 11 años. Entonces, ¿qué caso tiene que haya muerto Jesús? Y el caso era que resucitó. Estamos en eso. Cuando empiezo a leer, empiezo a darme cuenta que no era una tumba de esas que les acabo de describir. Era una tumba militar, por el tipo de aditamentos que tenían los cuerpos que ahí fueron enterrados. Eran militares los que habían enterrado allí. Y después, conforme sigo leyendo, eran militares, centuriones de la época de cuando Roma estuvo en Jerusalén. Entonces me emocioné con la historia y empecé a seguir leyendo. Era un texto bastante largo. Lo interesante viene aquí. Cuando desenterraron los cuerpos los arqueólogos, se dieron cuenta que los cuerpos que estaban allí, el más pequeño era de 1,85 metros. Todos los demás, el más alto era de 2,20. Eran tipos enormes y eran soldados de una guardia pretoriana. ¿Qué quiere decir esto? Fueron enterrados con sus insignias, con sus estrellas de general. Uno tenía sus 4 estrellas. Claro, no era eso simbólico esto que les estoy diciendo, pero un general se distingue por 4 estrellas. Entonces, como vieron las insignias que estos tenían, se dieron cuenta que era la guardia pretoriana, o sea, el boina verde dentro del boina verde. O sea, de los boinas verdes, los más chidos. Un soldado entrenado
muy bien entrenado. Entonces dije, ¿y por qué me mandaría esta historia? ¿Qué crees? Había un símbolo enterrado en esta tumba. Se cree que son los guardias que estaban en la tumba de Jesús y que fallaron porque no pudieron contener el cuerpo del maestro. ¿Qué les pasó a esos? Los mataron. Porque el cuerpo simplemente desapareció. Pero yo siempre me hice la pregunta, ¿qué les pasaría a los guardias? ¿Serían tan buenos sus jefes que les dijeron, no, pues ni modo, ya se perdió, ¿qué vamos a hacer? No, pues ya, déjenlo. Eran militares, ellos tenían una consigna y en la consigna ellos fallaron. Oye, pero fue sobrenatural, el cuerpo desapareció. ¿Sus jefes no piensan de la misma manera? Da la casualidad que esa tumba tenía 12 cuerpos. Estaban constituidos por pelotones los guardias pretorianos, 12 personas. Los 12 que debieron haber estado ahí. La Biblia no solo es un libro en el que se hable de fe. Métete en la historia, coteja las historias y vas a ver lo que vas a encontrar. Entonces, hablamos de que Jesús resucitó. ¿Y cómo nos lo compruebas, Alfredo? Eso pasó hace 2000 años. Yo no sé si me estás diciendo la verdad. Qué bueno que pienses así. No me creas nada. No me creas nada. Ya sabes, te lo he dicho 10,000 veces. De todo lo que te platico no me creas nada. Pero sí, si quieres refutar la historia que yo te platico, ¿dónde está? Bueno, allí hay una Biblia. Aquí tienen Biblia, ahí está. Entonces, fíjate, en el capítulo 1 de Hechos, el libro de Hechos narra la historia de los apóstoles después de que Jesucristo se fue. Narra qué hicieron, cómo empezaron esa fe. Y entonces en el capítulo 1 nos dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, porque ya había resucitado, ¿ok? Estamos aquí hablando de que ya había resucitado y está hablando con ellos, lo estaban viendo físicamente. Había pasado casi 40 días a partir de la resurrección hasta este punto. Ya había comido, ya Tomás había metido la mano en el costado. Aquel que dijo, hasta no ver, no creer. Aquí está, carnal, mira los hoyos, aquí están. Recuerden que los hoyos no fueron aquí, aquí. Aquí están las rodillas, ahí están los pies, aquí está el costado, mete la mano. Jesús le dijo eso. Y luego ese cayó de rodillas diciendo, Señor, Dios mío, por favor, perdóname. Porque vio, creyó. Fíjese, vamos a ver algo bien bonito. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús no vino a eso, pero lo seguían esperando. Señor, saca a los romanos, instituye tu reino con gran gloria aquí ahorita, ya, ahora. Conviértete en un rey militar y ya, corre a los romanos de aquí, estamos hartos de ellos. Eso es lo que es la pregunta, porque la historia nos dice que el pueblo romano estaba sobre el pueblo de Israel y lo tenía oprimido. Roma era la potencia militar de esos días y había conquistado medio mundo y les tocaba a los judíos. Entonces, el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos de eso, pero va a suceder, ¿ok? Eso sí va a suceder. Dice, porque el Padre lo puso en una sola potestad, porque no es mi asunto, eso es asunto de mi Padre, y mi Padre sabe cuándo va a ser el tiempo. Esa es la traducción de esto. Entonces, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué creen? Esta palabra se ha cumplido hasta hoy, porque yo soy uno de esos testigos. Yo soy uno de esos loquitos que ha estado hablando de Jesús casi toda su vida, desde que tenía 24 años. Entonces esto, por lo pronto, ya se cumplió. Y estando los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Fíjense, quiero hacerles notar esto,
porque lo leemos pero no lo entendemos. Dice que ellos tenían los ojos puestos en el cielo, estaban viendo para arriba. Estaban los ojos viendo para arriba, ¿ok? Entonces, fíjense, dice que en el verso 9 dice que fue alzado, dice que le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. A ver, Alfredo, ¿cómo está? Dice que bajaron unas cuerdas y que como los helicópteros ahora rescatan a las personas, bajaron unas cuerdas. Aquí dice, registra eso, las cuerdas lo subieron hasta esa nave que tenía una especie de aspa, y entonces esa nave se metió en una nube y se fue. Pues no, racionalmente es lo que yo podría pensar en mi tiempo, pero aquí dice que fue alzado, pero no dice cómo. Mire, yo no me quedé aquí, yo he ido a otros escritos. Déjeme decirle algo. Después de que Jesús resucitó, la gente se maravilló de que se aparecía en medio de ellos. No entraba por la puerta, aparecía en medio de ellos. Él aparecía de repente. Pero una vez me llegó un rumor de que había unos escritos en Egipto. Entonces empecé a investigar. Claro, el internet, doy gracias por el internet, Dios. Empecé a investigar y en el Museo del Cairo hay manuscritos del Nuevo Testamento. Espérate, Alfred, pero no, Egipto era el enemigo principal de Israel. ¿Por qué tienen esos escritos en el Museo del Cairo? ¿Por qué tienen copias del Nuevo Testamento en el Cairo? Porque entonces hay que saber del enemigo y al enemigo hay que tenerlo de cerca, al enemigo espiritual también. Egipto representa el mundo para Dios. Egipto representa nuestros problemas para Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo fue sacado de allí, el pueblo estaba oprimido allí, y es simbólico, pero hoy esa es nuestra opresión. Nuestro Egipto es eso. Entonces, el asunto aquí es que empecé a investigar acerca de la vida y la obra de Jesús antes de que la Biblia lo empiece a registrar. Esto es a los 30 años. La Biblia nos habla muy poco acerca de la infancia de Jesús. Pero Constantino, que fue uno que modificó la Biblia, se dio a la tarea de investigar también más acerca de este personaje. Y mandó a uno a Tierra Santa que se llama Flavio Josefo, un escritor romano. Ya no te hablo de la Biblia, ahora te voy a hablar de un escritor romano. Porque la Biblia la historia hay que cotejarla, no la creas de un solo lado. Si la Biblia te dice algo, pues tiene que haber otros escritos de otros autores que empaten con la historia que te están platicando allí. Esa es fe. Entonces, Flavio Josefo se dio a la tarea de investigar acerca de Jesús y fue a Tierra Santa desde Roma a investigar sobre Jesucristo. Te hablo que 60 años después de que Jesucristo ascendió, lo que te acabo de leer, Flavio Josefo fue, y había todavía unas personas que conocían a Jesús. Él encontró muchas historias de Jesús y todas las registró, pero me llama particularmente una la atención, que no se registra en la Escritura. Y ya estaba Jesús predicando. Hay una historia en la que dice que Jesús se escapó de un lugar en el que a él lo querían despeñar. Dice la Biblia que se hizo invisible y pasó en medio de ellos. Entonces nosotros lo leemos literal. No, pues les dijo con permiso, por aquí paso. Uno piensa eso. No, les dijo, no, espérense, todavía no es mi hora de morirme, faltan 3 años, apenas empecé a hacer los milagros, todavía no es hora de morirme, ¿me dan permiso de pasar por aquí? Aquí paso, miren, yo estoy flaquito. No fue así, literal, se desapareció. Y Flavio Josefo lo registra. Dice Flavio Josefo que Jesús tenía la capacidad de traspasar las paredes. ¿De qué estaban construidas las casas en esos días, Alfred? De barro cocido. De barro cocido.
Una casa se construía de barro cocido, se hacían ladrillos y se ponía uno sobre otro. Y de eso se hacían las casas, y los techos eran de palma. No había techos como los tenemos ahora. ¿Te fijas? Hay muchas cosas que la Biblia no nos registra, pero te ayudo. Porque yo sí lo investigué. Acuérdate que yo no creía en Dios. Yo no creía en Dios. Para mí Dios era algo estúpido. Y si creías en Dios en esa época, para mí, a ti te faltaba un pedazo de cerebro. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Su misericordia me alcanzó. De verdad te lo digo. Su misericordia me alcanzó. ¿Por qué misericordia? Porque yo tenía un espíritu miserable al no creer en Él. Mi espíritu era muy pobre. Mi espíritu era de estar enojado todo el tiempo. Por eso te predico eso entre semana. ¿Estás enojado todo el tiempo? Amigo que nos visitas, ¿por qué te enojas todo el tiempo? Hermano, ¿estás enojado todo el tiempo? Por favor, analiza por qué estás enojado todo el tiempo. Si en teoría, hijos ya son hijos de Dios. ¿Por qué? El tiempo. Entonces, Jesús ascendió. Y te hablo de la naturaleza de Dios, porque Cristo era Dios. Y si Cristo traspasaba las paredes, entonces entiendo, dice la Biblia que Jesús es Dios, por eso no había materia que lo contuviera como a nosotros, porque nuestro cuerpo mortal lleno de pecado, eso es lo que provoca. Él dijo, si tú tuvieras la fe como el grano de un tamaño del grano de mostaza, que es pequeñito, y le dijeras a esa montaña, muévete, se movería. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no sucede? Yo he escuchado a muchos que dicen, Dios, ahora sí, por favor, haz que me saque ese billete de lotería para que se acaben mis problemas. No lo pediste con fe, por eso no te lo sacaste. No, dice la Biblia que tenemos que pedir bien, y eso es pedir mal, porque es un bien material. Pero dile, dame más fe. Y dice Dios que todo aquel que necesita le va a dar, y sobreabundantemente. Bueno, acuérdense que me tienen que contar el chiste. Acuérdese que me tiene que contar el chiste. Entonces, el asunto es que Jesús resucitó y aquellos estaban mirándolos el cielo, y entonces dos varones de repente se aparecieron y dijeron, ¿qué onda? ¿Por qué ven aquí al que está ascendiendo? ¿Por qué lo están viendo? ¿Qué creen? Él va a regresar. Así como lo vieron que se fue, así va a regresar. Mire, los hijos de Dios estamos esperando eso, que nos suceda lo mismo, que con poder y gloria, un día, este cuerpo mortal se acabe y entonces vayamos al encuentro con Él, en las nubes. Si quiere investigar más de eso, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 9. Allí está esa escritura. Entonces, la esencia es creer para poder vivir lo que la escritura dice. Como ya le dije, yo no creí en Dios, pero al mismo tiempo tuvo misericordia y empecé a leer la Biblia esperando que en mí se cumplieran algunas de las promesas que Él dice, porque me parecía muy fumado. Y fui una persona con muchas carencias de niño, muchas. Entonces, yo estaba enojado con la vida. Desde los 12 años estuve enojado con la vida. No tuve adolescencia como la de algunos. Tuve que tomar decisiones de adulto muy rápido y la adolescencia no vino. No tuve la oportunidad de equivocarme. Entonces, la fe es lo que dice 2 de Pedro 3, capítulo 13. Esperamos según su promesa. Y fíjese lo que dice, un pescador lo que escribió: cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Cielos nuevos, tierra nueva, en las que mora la justicia. Muchos de nosotros queremos justicia. Yo muchas veces le dije a Dios, ¿por qué no estuviste cuando? ¿Por qué no estabas allí cuando? Clásico, fui clásico. Y la respuesta es,
¿Para qué iba yo a estar ahí si de todas maneras no creías en mí? ¿No me necesitabas? ¡Pum! Tómela, papá. Era cierto. En ese momento yo no podía reconocer la grandeza de Dios porque no creía en Él. A los 12 años me pregunté acerca de la existencia de Dios. Y cuando mi madre me preguntó en la religión popular, porque crecí en esa, ¿quieres hacer tu primera comunión? Lo primero que le dije: en Él. Yo no me paro en una iglesia por nada. Ay, nanita, ¿el Alfred dijo eso a los 12 años? Sí. Y mi jefa me quería obligar, pero le dije: en Él. No. Y como mi papá me dejaba muy libre, y mi papá no fue la clásica de que, mira tu hijo, no quiere ser la primera comunión, oblígalo. No, mi jefe dijo, es su perro y él lo amarra. Yo no me meto. Y no me obligaron. Por lo tanto, no pasé por esa situación, pero sí por investigar acerca del misterio de Dios, porque Dios es un misterio. Entonces, dice el 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, fíjese, Pedro, un pescador, lo que dice, esperen, si él dijo que iba a volver, tranquilos, va a volver. Fíjense, yo vivo en esto, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Traducción, pórtate bien y aguántate, espérate, no forces nada. No me portaba muy bien, que digamos, en esos días. Entonces, cuando empiezo a leer estas cosas, dije, la neta, a ver, espérate, entonces tengo que hacer un análisis de mi vida yo, porque esto es particular. Esto lo estoy oyendo cada uno de ustedes y es para usted, de manera individual, no es grupal. Ah, como yo soy salvo, mis hijos entonces van a ser salvos. ¿Qué quiere decir salvos? Apartados del día de la ira de Dios, porque Dios es justo y va a ejercer su justicia. Ellos tuvieron que tener un encuentro personal con Dios, así como Moab. Si ellos tienen un encuentro personal con Dios, mire, yo no los forcé a nada, solamente tuve que hacer mi trabajo. Espérate, por ahí no es, es por acá. Si por acá no te metes en broncas, te voy a evitar muchas broncas, todas en las que me metí yo. No quiero que te metas en las mismas broncas que me metí yo. Rompamos el esquema, rompamos con las cadenas. Si tu abuelo se murió de cirrosis hepática y echó su hígado por la boca, yo no quiero que tú hagas lo mismo, porque no quiero que me pase a mí. Así que rompemos las cadenas, hasta aquí llegamos. Mi papá fue el último borracho de mi familia, lo siento, entonces tú ya no vas a hacer, porque yo no voy a hacer. Yo no quiero que te mueras así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar con diligencia ser hallados, sin mancha. Mire, hacemos la palabra, yo hago lo que la palabra de Dios dice, no porque Dios me haya quitado algo. Le he dicho muchas veces a usted, Dios es un Dios preventivo, porque usted en realidad puede hacer lo que usted quiera. Usted es dueño de su vida y su voluntad. Lo entendemos de esa manera. El paso 3 dice, entrégale a Dios tu vida y tu voluntad para que tomes buenas decisiones. Yo le puedo comprobar eso y algunos de los que estamos aquí también le pueden decir, ¿sabes qué? No he estado exento de tomar malas decisiones, pero creo que en Dios he tomado muchas menos. Muchas menos. Ajá. Fíjese, Romanos 12:2, no se conforme a este siglo, no se conforme con la manera de pensar que ahora tiene, amigo, hermano. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a la manera de pensar del mundo, de la gente. Cambia tu razonamiento. Y fíjese lo que dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice eso, transforma tu manera de pensar. ¿Por qué? A mí me gusta vivir como el cochino, ¿por qué quiero cambiar la manera de pensar? Entonces habla de una renovación en buena voluntad. Paso 6 y 5, aplica la buena voluntad que Dios te ofrece, porque cuando tú tienes buena voluntad, la neta no es tuya. Si Dios pone el querer como el hacer, es de Dios el que está poniendo en ti eso.
Esto viene del Espíritu. ¿Por qué no cambiamos y damos un cambio radical a nuestra vida? Dios va a mejorar todos los aspectos de tu vida, todos: economía, relación de pareja, relación con los hijos. Yo quiero estar enojada siempre. ¿No? Está bien, Dios te lo ofreció, pero si no quieres, está bien. Para aquellos que sí quieren, tenemos un problema: el pecado. El pecado no puede mejorar nuestra relación con Dios. Mientras vivamos aquí, en este cuerpo va a tomar malas decisiones, y las malas decisiones se llaman pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conciencia: no debía haber hecho eso, pecado. Porque ya sabía que estaba mal, pecado. Pero Dios te dice que tienes un problema, pero no te deja con él. Dios siempre te va a dar la solución. Fíjate, voy a detenerme tantito en algo. Habemos algunas personas que dicen: no manches, es que ustedes, Clínica Renacer, sí necesitan todo eso del que está hablando, el que está ahí enfrente. No, sí, la neta, ustedes sí lo necesitan. Yo no he matado a nadie, yo no soy malo. Es más, yo le doy de comer al de la esquina que no tiene que comer. Yo no soy malo. Te voy a hacer una pregunta, que si estás pensando así y te consideras muy bueno, ¿alguna vez has mentido? Fíjate, está bien, no has matado nunca a nadie, pero ¿alguna vez has mentido? Listo, se acabó. Ya está. Porque el primer despertar de nuestra conciencia es el decálogo. ¿Qué es eso, Alfred? Los 10 mandamientos. Ahí dice: no mentirás. Pero todos lo hacemos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Fíjate, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el 9 dice, primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, lo más bonito y hermoso de todo, limpiarnos de toda maldad. Dios dice: borrón y cuenta nueva, borro tu hoja de malas decisiones. Aquí está para que escribas la primera nueva, después de que existe eso. Paso 4, paso 5 y 6 hasta el 10. Habla del perdón. Desde el paso 4 vas a hacer tu inventario, y hasta el 10 vas a seguir pidiéndole perdón de por vida a la persona con la que la regaste. Entonces, ¿por qué nos basamos en la Biblia los cristianos? ¿Por qué insistimos con la Biblia los cristianos? Mire, yo he sido una persona que de chavito investigó muchas cosas. Me quedé con mucha información. Ya le dije lo que pensaba de Dios y me da vergüenza hoy. Pero yo me quedé con la palabra de Dios porque primero encontré ese personaje que hablaba de sí mismo como ningún antes. Ningún ser humano ha hablado antes como Jesús ha hablado. Lea el capítulo 5 de Mateo. Cuando habla no de lo malo que somos, ese capítulo se llama el capítulo de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que quieren justicia, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos será el reino de los cielos. Y le puedo dar 5 más. Pero mire, en realidad no fue por ahí, porque mi corazón estaba tan mal acerca de no entender el amor de Dios. Pero empecé a ver otras frases en la Biblia. Y encontré esta en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y allí mi corazón hizo así: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la escribieron diferentes hombres, Alfred, sí, pero miren lo que está diciendo aquí. Esos hombres tuvieron que haber estado inspirados por Dios. Y el punto de esto es lo que sigue a continuación. Y es útil para enseñar. No sabe cuánto me enseñó de historia ese libro, gustándome a mí la guerra y las guerras pasadas. Porque en ese libro, en el Antiguo Testamento, en las primeras crónicas de los reyes, en el libro de Samuel, en Génesis, son libros de guerra.
y he estado bien emocionado leyendo esos libros. El libro de Daniel es un libro en el que el pueblo está viviendo la guerra. El libro de Jeremías, un cuate que vive la guerra y luego que escribe un libro que se llama Lamentaciones por haber estado en la guerra. Y todo lo que sufrió por haber estado en la guerra. Y todo lo que sufrió su pueblo por haber estado en la guerra. La Biblia no es un libro aburrido, neta se lo digo. Si le gusta leer y usted se mete, Dios le va a enseñar cosas que ni se imagina. Y entonces la historia que le han contado va a empatar. Porque yo decía, bueno, el Big Bang, ¿dónde entra aquí? La Biblia dice que la vida salió del agua. Los científicos dicen que un renacuajo que salió del agua fue el primer ser vivo que fue y que estuvo en la tierra. Acuérdese que yo empato la Biblia con la ciencia. Si no empata la Biblia con la fe, más bien la ciencia con la fe, pues entonces ahí hay un eslabón perdido, pero no, todo empata perfectamente. Es una cosa que cuando hace clic, ya no se suelta. Entonces, fíjese para qué dice Dios que es la Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese lo bonito que dice la Biblia que es. Y luego lo que dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Mire, yo nunca en mi vida me imaginé estar aquí, ni lo quería. Cuando a mí me dijeron, Alfredo, es que tú puedes ser un gran predicador, que la boca se te haga chicharrón. Yo no quiero ser eso. ¿Pero qué cree? Me encanta aprender la historia y eso sí me apasiona, enseñar. Me apasiona enseñar. Porque Dios me dio la capacidad de transmitir una idea, y hay muchas ideas de Dios que son confusas. Y a unos nos dio un poquito de luz para que entonces la transportemos y sencillamente y humildemente yo te diga cómo es Dios. Dios no necesita fórmulas, Dios no necesita que seamos de determinada manera. Dios te quiere con un corazón sincero y arrepentido, dice eso, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ya te platiqué de la palabra humillado. La palabra humillado no significa que tienes que estar en el suelo esperando que Dios te pisotee, no. Lo que significa es que abras tu corazón y seas sincero. Eso es lo que significa, tener un corazón y un corazón dispuesto para Dios, para que Dios entonces lo tome y diga, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú quieres? Entonces, agarre a Dios y diga, mira, Isidro, vamos a quitar esta área que no sirve. Jorge, tienes que seguir creciendo, brother, todavía Dios te dice esas áreas de oportunidad, aunque tengas tiempo ya de conocer de la palabra. Chava, Ili, esas áreas de oportunidad que tenemos que limpiar. Y Dios es así. Ahora, está instruyendo, está redarguyendo, porque eso es redarguir. Dios es lo que hace. A ver. ¿Por qué no estamos, Gerson, en eso? A ver, tu corazón. Eso es redarguir. Y Dios hace eso. Mire, nosotros como hijos tenemos que hacerle caso a Dios. Y entonces ir al Salmo 51:10 y decirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí. Todos los días, mire. Todos los días mi carne me quiere alejar de la parte espiritual que es Dios. Y no me salvo de pecar como cualquiera, pero tengo que decirle a Dios, Señor, por favor, ya. Un día menos a que esta carne se vaya. Un día menos para estar en tu presencia. Listo. Neta se lo digo, no estoy atado a nada material en la tierra. Mi mayor anhelo, y varios de los que estamos aquí, y va a decir, pero ¿cómo? ¿Que no aman la vida? Sí, pero mi mayor anhelo es que estar en la presencia del Señor. O sea, mi cuerpo debería estar muerto. Pero dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia. Hasta donde el día que Dios me mande llamar a su presencia, haré lo que estoy haciendo. Ahí está el punto. Mire, Lamentaciones 5:21, que es el libro de guerra, que escribió un monito que vivió la guerra, que se llama Jeremías, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti,
y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Ya le dije que fue un cuate que vivió la guerra. ¿A qué se refiere conforme al principio? Cuando no había guerra, Señor, cuando no teníamos tribulación, cuando no vino Nabucodonosor, aplastó a nuestro pueblo, mató a mujeres, a niños, a vacas, a ovejas y nos llevó cautivos a Babilonia. El apóstol Pablo dice: por tanto no desmayamos, antes aún este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Fíjese, dice la palabra de Dios que su misericordia es y se renueva día a día. Todos los días Dios nos da una oportunidad para venir a su presencia y decirle: perdóname. Y hay que reconocer la verdad, que nuestras fuerzas flaquean. Mire, usted no me ve, pero pregúntale a mi esposa y ella le va a dar testimonio de repente de cómo me ve cuando llego a la casa. Y mis fuerzas flaquean, este cuerpo se cansa. Pero mire lo que me encanta, lo que dice el Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón está en tus manos. Las fuerzas mías están en Dios y dejo que Él tome las decisiones por mí. Paso 3. Dejo que esas decisiones las tome Dios. Señor, hoy voy a drogarme y a tomar. ¿Puedo? ¿Me das permiso? Dios, ¿qué va a contestar? ¿Que sí? Pues que no, obvio. Entonces yo puedo no hacerle caso, pero decido, tomando buenas decisiones en mi paso 3, tomar buenas decisiones y decirle: va, algo querrás conmigo. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Mire, le voy a explicar esto de la unción. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él dijo algo que le acabo de leer: pero recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Capítulo 1 del libro de Hechos. Lo acabamos de leer, 1:8. Ese poder se refiere a: voy a tener fuerza en mi toma de decisiones. Si Dios, tú no me ayudas, lo que yo consumo, lo que yo me meto, lo que yo aspiro, lo que yo me tomo, me va a matar. Y miren, para todos aquellos que no consumimos, porque yo soy bueno, yo no tomo, yo no fumo, le voy a decir: si usted quiere tener fuerzas como de búfalo, solamente hay un ser del que viene, y ese se llama Dios. Y ese es el Espíritu Santo hoy. Por eso hablamos ahorita en la mañana de entregar nuestra vida a Dios. El capítulo 3 de Juan habla de un hombre viejo que tuvo una plática con Jesús, y lo acaban de oír ahorita en la alabanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, Alfred, nos acabas de decir que tenemos que creer en la muerte, porque ese versículo dice que debemos creer en Jesús, pero nadie lo hace en ese momento. Pero cuando tú te apropias la muerte de Jesús en tu vida, entonces estás consumando la fe en Él, y es cuando crees en lo que Él dijo que deberíamos creer. Dice el 17: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? De tomar malas decisiones, pero principalmente de un día que se llama el día de la ira de Dios, cuando Él va a ejercer su justicia. El libro de Isaías, si usted quiere conocer la Biblia de principio a fin, lea el libro de Isaías. El libro de Isaías, casualmente, diosidentemente, tiene los mismos libros que tiene la Biblia. Tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Y ese libro de Isaías tiene 66 capítulos. Particularmente es uno de mis libros favoritos, porque Isaías es un cuate que le dijo a Dios: la neta, no quiero trabajar para ti. Yo no quiero ser como esos locos que se paran enfrente y hablan de tu palabra. Eso le dijo Isaías. Y luego voy a complementar con algo: la neta, no me puedo parar frente allí, porque a mí me encanta ser grosero, me encanta decir groserías, recochinadas. Yo no puedo ser ese. Eso dijo Isaías, le dijo a Dios.
La neta, ve cómo soy un puerco. Aquí y aquí soy un puerco, a mí no me llames. Haga de cuenta que estoy leyendo sobre mi vida. Y lo mismo pensé cuando Dios me empezó a dar responsabilidades. La neta, no. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pones a tocar después de todas las estupideces que cantaba? ¿Por qué? Yo no soy digno de cantarte a ti. A mí no me llames. ¡Ah, qué bueno! Así te quiero, descalificado, porque así es como te quiero. Entonces, descalificado, el que va a hacer la obra soy yo y no tú. No vas a confiar en tus fuerzas. Eso es lo que te dice Dios. Eso fue lo que le dijo a Isaías. Qué bueno, me da gusto que seas sincero, porque te quiero así. Sincerote, véngase para acá. Lo voy a levantar y a través de usted voy a empezar a decir que va a venir el Mesías. Fíjate. Ese cuate empezó a decir que Cristo iba a venir 830 años antes de que sucediera. Como un cuate iba a saber lo que Cristo iba a hacer 830 años después y Dios se lo reveló a él. Si estamos hablando de qué tipo de persona era. Y Dios simplemente nos vuelve a decir en el libro de Isaías capítulo 30, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, es un cuate que entendió lo que Dios quería para su vida y simplemente hizo caso. Iglesia, lo que Dios quiere es que sigamos haciendo caso, no flaquees. Acabas de oír que Dios va a renovar tus fuerzas en el libro de Isaías, que te va a dar fuerzas como de búfalo. Yo sé que a veces tenemos ganas de tirar la toalla y decir, ya, se acabó, hasta aquí. ¿Por qué? Porque no sé si lo que hago tiene sentido. Porque Dios, funcionaste en mí, pero no sé en quién más estás funcionando. Créeme, espera en Dios, no flaquees, iglesia. No flaquees, iglesia. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. No flaquees, porque la fe se puede perder y puedes perder el sentido de a dónde va tu fe. Por lo tanto, vas a perder el rumbo de a dónde vas a ir caminando. Recuerda lo que acabas de leer en el libro de Hechos. Vieron todos ascender a Jesucristo y luego Pedro dice que Él va a regresar. Y aquí nos está diciendo el libro de Isaías, espérate, tranquilo, Él va a regresar. ¿No acaso como hijos es lo que estamos esperando? Amén. Él respondió en el capítulo 4 del libro de Mateo. Ahí está Dios, en este caso Jesús, ayunando 40 días y 40 noches y en el desierto con un cuerpo débil, porque era físico su cuerpo, era como cualquiera de nosotros. Ese momento, era hombre. Y ahí está con un cuerpo débil y el diablo presentándosele. Y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense el diablo, sabiendo que era Dios, el poder que tenía. Yo sé que tienes hambre, yo sé que tu cuerpo está débil y tienes ganas de comer. Así que dile a esta piedra que se convierta en pan. Mira lo que contestó Jesús, bien tranquilo. Él respondió y dijo, escrito está, esta palabra es para todos. No solo de pan vivirá el hombre. Voy a decirle una frase que me encanta. Una vez, una hermana con mucho poder estaba predicando con gran poder y la interrumpieron porque había que comer. Y entonces ella dijo, ¿cuándo será el día en que no dependamos de nuestro cuerpo físico para comer, sino hagamos lo que la palabra de Dios? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Está en la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres escuchar su voz? Lee la Biblia. ¿No sabes dónde empezar a leer? Si tienes una Biblia, empezar a leer, te recomiendo el capítulo 3 del libro de Juan. Y después de que leas el capítulo 3, vas a leer el 4. Y la Biblia no la puedes leer cronológicamente porque no vas a entender nada. No se empieza por Génesis. No vas a entender nada. Pero si tú empiezas en el capítulo 3 de Juan, va a tener sentido lo que vas a leer. Y luego el capítulo 4, Jesús primero hablando con un anciano y Jesús hablando con una mujer.
y una mujer con la que no debería hablar, porque era una mujer que se escandalizaría a la sociedad en ese entonces de por qué hablaba con ella. Bueno, el punto es que dice la Biblia de sí misma. Fíjate, primero Jesús hablando de sí mismo, y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia de sí misma. Salmo 119, capítulo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, estamos en la oscuridad, ¿qué necesitamos? Pues una luz para ver. Nadie camina en la oscuridad y luego oyes todos los golpes de algo que se cayó. ¿Qué pasó? Es que me caí, me tropecé con la mesa. Pues prende la luz. Es que no hay luz. Anoche, ¿no? Es que no hay luz. Ah, pero si entonces nosotros en ese camino vemos el foco, vamos a ver. La Biblia dice de sí misma que es como una linterna en la noche, que es ese faro que alumbra en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Quiero ver por dónde camino. Quiero ver hacia dónde voy. Ah, pero la mirada era para arriba porque Jesús ascendió. Ok, entonces pongamos el faro para arriba. Para allá vamos. Estoy terminando. Mire, en el capítulo 3 de Juan, perdón, en el capítulo 1 de Hechos, todos tenían los ojos levantados al cielo. Ahí estaban mirando cómo Jesús ascendía y en una nube dice que se perdió. Yo estoy seguro, le digo con mi corazón en la mano, que si hubiera habido una especie de vehículo o una especie de aditamento para que Jesús se agarrara de él y subiera, le apuesto que estuviera registrado. Pero dice que lo vieron ascender de una manera sobrenatural. Ya le platiqué lo que yo he investigado acerca de la persona de Cristo, que era una persona que traspasaba las paredes, que no necesitaba nada para que lo detuviera, nada podía contenerlo, por lo tanto la misma muerte no lo pudo contener, por eso resucitó. Él antes de morir, pero a veces estamos un poco cegados, no entendemos lo que es la persona de Cristo. Por eso, mire, cuando a mí me empezaron a platicar de la Biblia, primero a la persona que me empezó a platicar de la Biblia, que era una mujer, yo la empecé a atacar. Pero hubo un momento en el que algo tocó mi mente, pero sobre todo mi corazón. Y era algo que yo no entendía y se lo digo a usted igual. Es esta frase que a veces nos hace enojar. Cristo lo ama, Dios lo ama, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Dios lo ama, Cristo lo ama. Iglesia, Cristo te ama. Dios te ama. Deja que el Espíritu Santo te siga guiando. Estaban estos así, ¿y cómo estamos todos? Siempre tenemos nuestra mirada puesta en el horizonte. Nunca volteamos la mirada para el cielo, a ver si es cierto lo que la Biblia dice. ¿Qué tal si en una de esas que levantas la mirada al cielo, ves a Dios? Te hablo literal. Que veas la luz de Cristo en tu vida y digas, ah, no, sí, ya sé, por aquí no es. Ese camino que tengo que tomar es para acá en lugar de para acá. Ahí está tu cambio en la manera de pensar. Ahí está tu cambio en esa disposición que vas a tener de buena voluntad para darle a Dios una oportunidad. A mí me encanta algo que leí mucho después de que empecé a seguir esta fe. Fíjate, capítulo 17 del libro de Juan. Yo ruego por ellos, y aquí está Cristo orando por ti, porque se nos olvida, iglesia, hijos, se te olvida que Cristo oró por ti. Quiero recordarte lo que Cristo oró por ti esta tarde. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo aquel que ha creído en Cristo, esta palabra se la tiene que apropiar. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, le habla el Padre. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío.
y he sido glorificado en ellos. Otra vez, Cristo hablándole al Padre, pero reconociendo una obra que el Padre hizo en él. Y no entendemos esto, pero aquí viene lo bueno también. Y yo ya no estoy en el mundo. Recordemos que empezamos leyendo que Cristo ya se había ido. Mas ellos están en el mundo, o sea, nosotros estamos en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Jesús oró estas palabras por nosotros. Padre, cuídalos. Son tuyos porque tú me los diste. Para que sean uno, así como nosotros. Wow. ¿Sabes cuándo eres uno con el Señor? Cuando tú oras y tú estás con el Señor. Tú haces y estás cumpliendo la palabra que Cristo habló aquí. Tú te haces uno con Dios. Iglesia, que no se nos olvide eso. Tú te estás haciendo uno con Dios. Capítulo 17, verso 11. Para que sean uno, así como nosotros. Escucha el 20. Mas ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús está orando por los que tú les vas a compartir de Él. Siempre tenemos una limitada visión de lo que Dios hace. Y esta visión es dimensional. Dios está orando por aquellos a los que tú les vas a compartir por medio de Él. Para que todos sean uno. Otra vez, el propósito de Cristo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Y fíjese, me encanta esta frase, cómo termina. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Poderosa frase, porque lo que pasa es nuestro problema. No creemos que Jesús estuvo en la tierra. Iglesia, esta mañana has recibido una palabra poderosa. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como somos uno. ¿Eso? Esta mañana has escuchado una palabra hermosa. Cuando Dios me estaba dando este tema, porque siempre se lo da a uno primero, Dios me estaba redarguyendo a mí. Dios me estaba hablando a mí. Y entonces yo le pregunté, Señor, ¿qué quieres? Y me dijo, el domingo vas a estructurar un mensaje de la siguiente manera. Vas a hablar al que no cree, vas a hablar al que tiene dudas y vas a hablar a los hijos que no están afirmados. ¿Está bien, Señor? Yo obedezco. Tú pones el enseñanza. Es un poco complicado como hombre yo explicarle hasta dónde llega esta dimensión de lo que sucede cuando uno prepara una enseñanza. Porque en realidad mi intelecto o lo que yo sea como persona y la inteligencia que tengo no aplica. No aplica con Dios. Esto se llama gracia. Y la gracia es compartida porque la gracia acaba de caer sobre ti. Para que tú y el Padre y Cristo y yo y todos seamos uno. Acabamos de leer eso. Capítulo 17 de Juan. Iglesia, te invito a que lo llegues a tu casa y lo leas. Para que veas el rumbo que está llevando tu vida. Para que no pierdas la hebra de a dónde vas. ¿De quién oró por ti? Y que estabas en el corazón de Dios aún antes de la fundación del mundo. Porque Cristo es antes de la fundación del mundo. Recuerda, Dios no existe. Yo lo comprobé que Dios no existe. Dios es. Si hubiera existido, hubiera sido creado de algo. Pero Dios ha sido desde antes de los tiempos, ahora, y se va a proyectar hacia el futuro. Por lo tanto, Dios no existe, Dios es. Dios no es creado. Es una dimensión que me ha costado mucho trabajo entender. Esta mañana te pido que te pongas de pie. Vamos a terminar. Esta mañana
Tú has escuchado acerca de la persona de Cristo y que Dios, en su poder, te dice que tienes un problema espiritual con Él, pero Dios no te deja con ese problema espiritual, sino todo lo contrario, te dice la manera de resolverlo. Acabas de escuchar primera de Juan 1:9, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que con tu boca vas a creer para justicia, pero con tu boca vas a creer para salvación. ¿Cuál? De que resucitó, del día de la ira, de ser apartado del día de la ira, y después hablaremos de eso. Nos aventaríamos otras 3 horas, y no, vamos terminando. Mira, en la vida de todo ser humano siempre debe haber un antes y un después. El despertar espiritual que Dios te pide ahora es que le entregues tu corazón a Cristo. No quiero perder esta oportunidad para que Él transforme tu vida. Podrás decir, no lo necesito. Mi alma está bien, claro. Ahí está funcionando tu orgullo, tu soberbia, que aunque no tengas una adicción, funciona de igual manera. Porque es no reconocer nada, sino tu Dios eres tú mismo. Y si confías en ti, te lo aseguro, un día te vas a resbalar y te vas a caer. No, es que me voy a levantar otra vez, yo otra vez la voy a hacer. Qué bueno que tengas fuerza de voluntad, pero otra vez te vas a volver a caer. El único que provoca que no nos caigamos y nos mantiene firmes es Cristo, es Dios. Él pone una fuerza sobrenatural, lo acabamos de leer. Dice que pone fuerzas como de búfalo, que las renueva. Esta mañana quiero hacerte una invitación a que le digas al Señor, porque no tiene fórmulas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla de que Jesús vino al pueblo judío, pero el pueblo judío lo despreció. ¿Por qué? Porque lo crucificaron. Lo despreciaron, no supieron a qué vino. Pero solo algunos, unos cuantos, estuvieron al pie de la cruz, sufriendo por lo que él estaba viviendo. El verso 12 dice que, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad. Esto se convierte en una situación legal. Consulta a un abogado y pregúntale, abogado, ¿qué significa potestad? Pedrito, potestad es un derecho que implica una cuestión legal, derechos y obligaciones, pero que son una cuestión de autoridad en cuanto a legal, de autoridades. Dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos a partir de que nosotros le pedimos que entre en nosotros. Eso es una cuestión legal entre Dios y tú. Y es particular. Eso es lo mejor de todo, que es una cuestión particular. No es una cuestión grupal. Habrá quien tenga mucha atención en lo que estoy diciendo y quien no. Es válido, de verdad te lo digo. Yo estuve así muchos años de mi vida. Pero hubo un tiempo en el que yo hice esa pequeña oración. Dios, entra en mi vida. A ver, el paso 3 dice que te debo dejar mi vida y mi voluntad para que tú la cuides. A ver si es cierto. Fíjate, con mi mala voluntad. Pero yo la hice así. A ver si es cierto, pues no pierdo nada, Dios. A ver, bueno. Ya la hice. ¿Qué? ¿No te sientes muy chido? No, yo no siento nada. ¿Sabe cuándo pasó eso? Cuando vino mi colapso emocional. Cuando reconocí que yo había pecado contra el cielo y contra Él. ¿Sabía que el único pecado imperdonable es la incredulidad? Cuando yo leí en la Biblia que mi incredulidad Dios no la reconocía, entonces me preocupé. Y ahí empezó como que una cuestión de, a ver, no que no creías en Dios y por qué te preocupas si no va a pasar nada. Ándale, jaque mate. 3 piezas que ya no dejan mover al rey.
e irremediablemente va a terminar mal. Pero Dios me dio la salida aún allí, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Señor, perdona esta incredulidad, ayúdame. Mire, Dios no tiene fórmulas, así, con esas palabras lo hice. Así de rápido, Alfred, sí, así de rápido. Solo una cosa, en mi corazón hubo disposición para después preguntarle, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuál va a ser tu onda conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo le vamos a hacer? Espérate. Va a llegar el tiempo en el que me voy a manifestar a ti y vas a saber qué hacer. Por lo pronto, lee la Biblia. Va, ya. Pero no tengo fe, la voy a leer sin fe. Pero bueno, voy a hacer como que creo. ¿Han escuchado esta frase, verdad? Hagan como que creen. Esa es la buena voluntad de lo que Dios hace con nosotros. No necesitas fórmulas, pero sí necesitas un corazón dispuesto para que Dios te tome y empiece a transformar tu vida, y empiece a transformar tu mente y sobre todo tu corazón. Todo aquel que quiera, así va a ser. Y mira, no vas a estar exento de otra vez tomar una mala decisión. Va a ser la manera de cómo te vas a levantar. ¿Cómo te vas a levantar? Yo no te digo aquí que soy perfecto, la neta, Dios me libre. Ya estuviera yo en su presencia. Ahora sí, tengo muchas imperfecciones. Sigo cometiendo malas decisiones, pero una cosa sí. Su palabra y las promesas que ha tenido para conmigo no ha fallado en nada. Fui la última generación que se murió de cirrosis hepática antes de mi papá. Yo ya no me voy a morir de cirrosis hepática. ¿Y por qué se muere uno de cirrosis hepática, Alfred? Por borracho. Cuando tomas todos los días durante 5 años o 6 años o 7 años o 20 años o 25 años, pues el hígado ya no resiste y se sale por la boca por la presión arterial alta. ¿Te platico más del tema? ¿Te digo a qué huele? Cuando ves que una persona echa el hígado por la boca. El punto es este: Dios ha roto cadenas, y eso es lo que quiero que entiendas. Si tú quieres que Dios rompa las cadenas generacionales, ahí está. Y si tú quieres, te invito a que hagas esta oración conmigo esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y repitas conmigo lo que voy a decir. Bendito Padre, te pido humildemente que entres en mi corazón. Toma la dirección de mi vida y de mi voluntad. Te lo ruego. Guíame, Espíritu Santo. Aquí estoy para que tú hagas esa obra en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Siéntense. Ocupamos nuestros lugares, iglesia. Ocupamos nuestros lugares. Gracias. Si alguien necesita un sobre esta mañana, Pedrito los tiene a la mano. Y también Ernesto y Alfredo. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano. Ahí están los servidores. Está Ernesto, está Iván, está aquí Pedro, está también Cuco con sobres. Si usted necesita un sobre, como le dije, somos una iglesia y los sobres representan parte de lo que usted le da a Dios, porque Dios ya le dio 90% más. Usted nada más se va a desprender del 10% que es de Dios, y eso nos lo enseña la Escritura también. Fíjese, la palabra de Dios es tan buena que dice que cada quien dé como propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre. Cuando nos desprendemos de las cuestiones materiales, esa es otra situación en la que Dios nos ayuda, porque estamos muy ligados a lo material.
Y recuerde que la Biblia dice, Dios es espíritu. Y todo esto que le platico está en la Escritura. Así que vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Bendito Padre, gracias Señor esta mañana por tu palabra. Señor, que eres misericordioso, Señor, para con cada uno de nosotros. Has traído un alimento, Señor, sólido. Y gracias, Señor, por la vida, Señor, también del siervo que en este momento no está en este lugar, Dios. Señor, bendícelo, bendice a su familia, Señor. Rogamos porque los traigas con bien, Padre, con esas fuerzas renovadas como el búfalo, Señor. Tú renuevas sus fuerzas y con esas fuerzas como de águila, Señor, para seguir volando, Padre. Gracias, Señor. También te rogamos por los diezmos y las ofrendas, Señor, que vamos a recoger en este momento, que van a ser para que tu obra se siga moviendo, Señor, porque a pesar de nosotros y de nosotros, Señor, tú te sigues moviendo, porque tú eres Dios, mi Dios. Gracias. A tu nombre toda la honra, toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ven, puede pasar. Y chavos, pueden pasar a su lugar. Ahorita prepárense para estar con su familia.